Hola, soy Jern y hoy me gustaría que aprendas conmigo unas palabras en mi Dushi idioma papiamento. Pero primero me gustaría invitarte a que me sigues en mis redes sociales, que tengo Facebook, Instagram y YouTube y TikTok. Y si tú te gustaría de verdad aprender mucho más de mi Dushi idioma papiamento, tengo una escuela online, pero me gustaría poner un énfasis porque muchos de ustedes me escriben y recuerda, ningún parte no consigues aprender un idioma gratis. Mi clase online tiene un costo. Tiene un costo por clase, por hora, por paquete. Tienen un precio. Aquí abajo dejo mi número de teléfono. Mándame un WhatsApp si de verdad estás interesado o interesada en aprender mucho más de mi idioma papiamento. Los clases, explico cómo son las clases. Los clases son individual o también puedes hacerlo en grupo. Si vives, por ejemplo, en Aruba, en Venezuela, en Colombia, en Brasil, en Argentina, que tengo alumnos de diferente parte del mundo, es online. ¿Tú te gustaría aprender papiamento conmigo o un otro idioma de cual yo domino? Con gusto estoy aquí para que aprendas conmigo más. Y hoy, en esta clase, me gustaría que aprendas conmigo algunas palabras o exactamente cómo decimos qué y cómo decimos cómo. ¿Qué en papiamento es Kiko? Kiko. Nosotros tenemos el costumbre o la forma de comer medio palabra, una letra, y muchas veces puedes escuchar en lugar de Kiko, ki. Ki. Pero la forma correcta es Kiko. Kiko. Por ejemplo, ¿qué haces hoy? Kiko botahasi awe. ¿Qué me has dicho? Kiko bo abisami. ¿Qué comes? Kiko bota come. ¿Qué quieres? Kiko boquier. Kiko es siempre para hacer pregunta, como el qué. En cualquier idioma es para hacer pregunta. ¿Cómo? Para los que hablan el idioma español puede ser un poquito confuso porque como en papiamento es con. No con, contigo, pero con. ¿Cómo es con? Con.